sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este espacio Tablero Jurídico, un programa que tiene como objeto orientarlo en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca nuestras líneas de participación que aparecen allí en pantalla: 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Sean todos pues bienvenidos e invitados a participar en este espacio, llamándonos e indicándonos qué inquietud en materia jurídica tiene. De momento, queremos hoy hablar de un decreto que, a pesar de ya tener 5 años de vigencia, es poco lo que la gente sabe de él. Aquí nosotros hacemos una pedagogía legal o pedagogía constitucional según los casos. Es decir, aquellas normas que de una manera pueden beneficiarlo a usted y que no conoce su existencia, nosotros la tomamos, la interpretamos conforme lo quiere hacer el legislador y se la entregamos a usted molidita para que la aplique en cada caso en particular. Hoy hablamos pues del decreto 2616 del año 2013. Repito, decreto 2616 del año 2013,
Es un decreto que en buena hora trata de ampliar un poco la cobertura en materia pensional. Y decimos que ampliar la cobertura porque el objeto de la Ley 100 como principio general de esta misma disposición y en términos generales de la seguridad social, como lo establece el artículo 48 de la Constitución, es lograr que todas las personas que habitan este país tengan cobertura en seguridad social. Vamos a ir ahorita con televidente en línea. Que tengan cobertura en seguridad social, pero no solamente de salud, sino que sea también en el campo de la pensión, en el campo de la seguridad social en riesgos laborales y en caja de compensación familiar. Por supuesto, los fondos de pensiones, que es una de las metas que se ha propuesto estos gobiernos para que todo el mundo tenga derecho a una pensión. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Por favor. Aló, muy buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, doctor. Esta pregunta, mi nombre es Edwin García, ¿cierto? Don para preguntarle. Edwin García. ¿Aló? Edwin García. Sí, yo estoy pensionado por invalidez hace como 20 años, ¿cierto? Sí, señor. Acabo de cumplir 62 años, entonces quiero saber si esa pensión se unifica o cómo sigue la pensión ahí, ¿no? Si, o uno coge la de por vejez. Don Edwin, ¿quién lo pensionó a usted? El origen Colpensiones. Colpensiones, es decir, que el origen de su patrimonio, un momentico, es que hace 20 años existía el Seguro Social, pero tenía positiva y tenía al Fondo de Pensiones del Seguro Social. Su pérdida de capacidad laboral, por la cual lo pensionaron, ¿es de origen común o tiene que ver con el trabajo? No es común, sí es común. Origen común, ¿algún accidente, una enfermedad? Sí, un accidente. Un accidente de origen común. Usted, común. Correcto, hace 20 años lo pensionaron y ahorita usted quiere saber si esa pensión de invalidez puede sumarle otra por vejez o si puede cambiarse. ¿Usted cuántas semanas tenía cuando lo pensionaron? ¿Cuántas semanas tenía cotizadas? Ya como, llegué ya a 10 años, no recuerdo bien las semanas. 10 años. Correcto. Y la pregunta es, ¿va a cumplir 60 o 62 años? No, ya he cumplido en 62 años. Perfecto. Y usted, última pregunta para el amigo Edwin García. ¿El monto de esa pensión es igual al mínimo, a dos mínimos? ¿Cuánto es el monto? Es el mínimo. El mínimo, perfecto. Y la pregunta básica es saber si usted tiene derecho a otra pensión. Ah, sí, exacto, doctor. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Edwin García. Puede colgar la línea telefónica y tomar atenta nota, no solamente el amigo Edwin García que nos llama, sino otras personas que pueden estar en situación similar a la que él nos está consultando. ¿Qué sucede si hace 20 años una persona le reconocieron la pensión por invalidez, esta invalidez de origen común, es decir, no está relacionada con el trabajo? Hoy, cuando ya cumple 62 años, la pregunta es si tiene derecho a que le reconozcan también la pensión por vejez o si únicamente se queda con esa pensión. ¿Y cuáles son los beneficios de poder cambiar la una por la otra? Pues bien, recordemos en el caso del amigo Edwin, ya lo dijimos, hace 20 años el Seguro Social era ARL, era EPS y era fondo de pensiones, y por supuesto también tenían sitios de recreación, aunque para los mismos trabajadores, pero reunían casi los 4 componentes que integran la seguridad social. Por eso le hacíamos la claridad a él de que si lo pensionó hace 20 años, Colpensiones, como él nos manifestó, habría que mirar, porque Colpensiones existe más o menos desde el año 2010, 2011 hacia acá, que es la nueva institución que entró a ser el resultado de la escisión del antiguo Seguro Social. Porque ayer
Seguro Social, repito, eran varias instituciones. Entonces, primero hacer claridad que la pérdida de capacidad laboral fue de origen común. Y si fue de origen común, entonces correspondió al fondo de pensiones y no a la administradora de riesgos laborales. En segundo caso, es saber qué sucede si cumplió 62 años. ¿Es posible que una persona, después de estar pensionado por invalidez, pueda obtener una pensión de vejez? Solamente si la pensión que está disfrutando es de origen laboral. Puede más adelante, si cumple con los requisitos de semanas y edad, también acceder a la pensión de vejez. En su caso, ya él fue claro al decirnos que hace 20 años, cuando lo pensionaron por invalidez de origen común, pues tenía cerca de 10 años trabajando. Esos 10 años pueden equivaler más o menos a unas 510, 515 semanas. Luego, no tiene la densidad de semanas para pensionarse por vejez. Pero la norma sí permite que esa persona cambie la una pensión por la otra, es decir, cuando cumpla la edad y tenga el número de semanas suficientes para pensionarse por vejez, entonces esa pensión que era de invalidez antes de cumplir los 62 años, como no está en transición, entra a ser una pensión de vejez. Esa es la aclaración que le hacemos al amigo Edwin García. No obstante, vamos a hacerle un complemento a la pregunta que él nos está formulando. Si usted hubiese seguido cotizando desde esa fecha y hubiese tenido hoy 1.300 semanas, había podido obtener una pensión de vejez sin que pudiese obtener de manera simultánea la pensión de invalidez que ya está disfrutando. Si usted me hubiese consultado, y si no lo hizo en el momento, hace 20 años atrás, estuvo muy bien que no siguiera cotizando, porque allí, así usted cotice, nunca le van a dar otra pensión, porque el origen de su invalidez es común y no laboral. Hecha esta aclaración, entonces nosotros preguntamos, ¿tiene algún sentido cambiar la pensión de vejez o de invalidez, en este caso, que está detentando el amigo Edwin García, por una pensión de vejez? Es decir, ¿cambiamos invalidez por una de vejez? Pues yo diría que en absoluto ningún tipo de beneficios. ¿Por qué razón? Porque si usted está devengando el mínimo, al pasar de pensión de invalidez a la de vejez porque cumplió 62 años, y en el caso hipotético que tuviera las 1.300 semanas, eso no significa absolutamente nada en los ingresos. Va a seguir recibiendo una pensión mínima. La pensión de invalidez tiene un tope máximo, según el artículo 40 de la Ley 100, correspondiente a un 75% de IBL, 75% de IBL, y tal como sucede con la pensión de vejez, conforme al artículo 35 de la Ley 100, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Luego, si se cambia la invalidez, que es del mínimo, por la de vejez, que también va a ser del mínimo, no se hace nada. Da lo mismo seguir pensionado por invalidez que seguir pensionado por vejez. No es lo mismo si la pensión que se está disfrutando en este momento, si se puede llamar disfrute, cuando es una pensión de invalidez. Si esta es de origen laboral, la situación cambia totalmente, porque allí sí es posible incluso que la pensión por invalidez sea un poco más alta, el IBL, siempre y cuando la persona haya devengado más del salario mínimo legal mensual vigente. De lo contrario, no tiene caso cambiar la pensión de invalidez por la de vejez, como es la consulta que nos formula don Edwin García. Con esto queremos agradecerle por comunicarse con nosotros, y no se olviden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos. Retomamos el tema con el cual hemos iniciado en el día de hoy, el decreto 2616
de noviembre del año 2013, decreto 2616 del 2013. Y estábamos diciendo que con el fin de hacer posible el principio de universalidad, es decir, que todos los habitantes del territorio nacional tengan acceso a un sistema de seguridad social, el legislador entonces ha venido implementando una serie de normas tendientes a que haya más y más personas, en este caso, cubiertas por la seguridad social, pero en específico lo que tiene que ver con el sistema pensional, porque para nadie es algo nuevo o es un secreto el hecho de que en Colombia tengamos casi una cobertura total en materia de salud. Repito, en Colombia tenemos una cobertura casi total en materia de salud. ¿Qué significa esto? Que son pocos los colombianos que no están en el sistema, bien por contributivo o bien por subsidiado, pero tienen un esquema de protección de salud casi todos los colombianos. Igual no podemos decir del sistema pensional, porque el sistema pensional en esta situación sí hace agua. Es precaria la afiliación en materia de pensiones. ¿Por qué? Porque para poder cubrir no hay ayuda del Estado como hay para salud. Es posible, y ya en otro programa nos hemos ocupado de eso, hablando acerca de la forma como el Estado puede ayudarle a las personas que no trabajan a cotizar. Pero en materia de salud, desde el nacimiento se debe tener cobertura, incluso desde antes de nacer, diría yo desde la concepción. Por eso precisamente hay una prestación que se denomina maternidad, y la maternidad no es más que todo ese proceso asistencial que los médicos le brindan a esa mujer que recién ha concebido ese hijo y que está en proceso de formación allí en su vientre. Esa prestación se denomina maternidad, y vamos a entrar en detalle porque ahorita tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le va, amigo? Habla con John Quintana. John Quintana, ¿de dónde nos llama, John? De la ciudad de Cali. De la ciudad de Cali. Grande esta ciudad, ¿cierto, John? Sí, señor. ¿Y cuál es su inquietud, John? No, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo estoy pensionado, ¿cierto? Sí, señor. Y yo metí todos los papeles y me salió al favor y todo. Pero a mí se me olvidó meter 2 incapacidades que me dieron. Hace 2 años que estoy pensionado. ¿Eso ya no se puede meter ahí? 2 incapacidades de cuánto tiempo? Fueron 4 incapacidades. 4 pero yo estoy pensionado hace como 2 años y medio. Correcto, usted está pensionado hace 2 años y medio. Sí, señor. Y cuando lo pensionaron, usted tenía unas incapacidades que no se pagaron. Sí, yo no las metí ahí cuando llevé bueno, los papeles aquí la comunicación, y me quedaron esas 4 pendientes y me dicen que ya no las puedo no llevar porque ya todo caducó. Vamos a hacer una pausa, o si no, al amigo Edinson, para que podamos escucharlo por el altavoz mientras resolvemos un impasse. Háblenos, John. Usted entonces hace 2 años y medio está pensionado por invalidez. Sí, señor. ¿Esa invalidez es de origen común o de origen laboral? No, eso es común. Origen común, correcto. Cuando usted dice que le faltaban unas incapacidades, ¿esas incapacidades que no le pagaron corresponden a cuántos días o cuántos meses? Sinceramente yo pagué como unos 14 años y no que me pensionaron por la pierna. Correcto, o sea, usted trabajó durante 14 años. No, yo pagaba independiente, Correcto. Pero por el motivo de la pierna, entonces me pensionaron. Le pensionaron después de 14 años de estar cotizando. Sí, señor. Pero la pregunta, John, es ¿cuántos días le adeudan de incapacidad? ¿Y de qué periodo exactamente corresponden para poder decirle si aún puede reclamarlas o no? No le entendí lo que me dijo lo último. Bueno, se supone que usted tiene unas incapacidades. ¿A cuántos días corresponden esas incapacidades? Pues a mí me las iban dando día tras día, cada mes, un ejemplo, ¿sí o no? Sí. Pero yo todos los meses las había autorizadas. Correcto. Es decir, Y metí todos los papeles, pero esas no las metí porque en ese tiempo no las hice autorizar, pero me las autorizaron. Y cuando ya las fui a llevar, llevé todos los folletos
y esas no estuvieron incluidas ahí. Perfecto, es decir que son 4 meses lo que le están ayudando a usted de incapacidad. Sí, señor, y 4 estoy meses. pensionado por Colpensiones. Perfecto, 4 meses. La otra pregunta, John, para hacer claridad en el tema es, cuando a usted le reconocen la pensión, ¿allí en la resolución viene el pago de algún retroactivo? Sí. ¿Cuánto tiempo de retroactivo? Pues a mí me dieron, eso sinceramente yo no sé, pero me dieron casi 9 millones de pesos. 9 millones de pesos de retroactivo. Sí, señor. ¿Usted ya se fijó si el tiempo que le están adeudando por concepto de incapacidades hace parte de ese retroactivo? Es decir, por ejemplo, usted lo pensionan hace 2 años y medio, sí, le señor. quedaron debiendo, por ejemplo, los últimos 2, 3, 4 meses de incapacidad, Sí, pero, señor. pero le pagan un retroactivo de 1 o 2 años atrás, según la cantidad de dinero que usted recibió 1 año más o menos atrás. La pregunta es si dentro de ese retroactivo están incluidos los meses que figura usted incapacitado, esos 4 meses. Estos son los que me hacen falta, que yo no los llevé, pero lo demás sí me lo pagaron todo. Pero esos 4 meses yo no llevé las hojas que me dieron. Correcto. Entonces yo digo que si puedo llevarlas para que me paguen eso o no puedo. Bueno, entonces vamos entonces a hablar de este tema. Puede colgarnos la línea telefónica y con esto le podemos orientar un poco. Muchos se preguntarán por qué realizamos tantas preguntas, porque queremos ser muy claros, muy precisos, porque ese es un tema que puede resultar complejo. Por eso auscultamos unas preguntas que le hacemos a la persona que nos consulta, para que si lo tiene bien pueda desde su casa conocer la respuesta y no desplazarse a nuestras oficinas. Usted tiene en su poder, presumo, una resolución. Esa resolución indica que usted tiene derecho a la pensión y que le pagaron unos retroactivos que están allí incorporados. Primero es mirar el dictamen, ese dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral que le hizo a usted Colpensiones, donde le determinaron una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Allí hay una parte que se llama fecha de estructuración. La fecha de estructuración es el momento en sí en que los médicos legistas, los médicos que lo valoraron, consideran que usted perdió capacidad laboral en ese momento. Esa fecha de estructuración, a partir de allí, se genera su derecho. Fecha de estructuración, supongamos que fue el 20 de enero del año 2016. Más o menos coincidimos 2 años y medio larguito. Enero del 2016, fecha de estructuración. De esa fecha de estructuración deben pagarle hacia acá. Pero resulta que cuando le van a reconocer la pensión, usted dice, no aporté 4 meses de incapacidades. ¿Puedo reclamarlos ahorita? Primero es cerciorarse si están o no incluidos en el retroactivo. Porque uno no puede recibir incapacidades y retroactivo. Me explico. A usted le están pagando incapacidades. Supongamos que el derecho a la pensión se causó el 20 de enero del año 2016. Pero a usted le están pagando incapacidades hasta hoy, hasta el mes de octubre del 2018. Usted tenía derecho a un retroactivo desde el 20 de enero del 2016 hasta hoy. Pero si a usted le pagaron incapacidades, no le van a pagar el retroactivo, es decir que la pensión se la van a reconocer a partir de hoy que sale la resolución, y en ella no incluyen retroactivo porque cuando salió la resolución estaban al día en los pagos, sobre todo cuando es el fondo de pensiones que está reconociendo esas incapacidades, y el mismo fondo de pensiones le corresponde pagar y reconocer la pensión, en este caso por invalidez. Entonces, esa duda, ¿cómo la resolvemos? Que usted mire su resolución, ¿qué le está diciendo? Porque es probable que esos 4 meses de incapacidad que usted aduce no le han pagado. Yo presumo que sí se los pagaron. ¿Por qué? Porque las incapacidades no se pagan los últimos meses y después los primeros, no, se pagan desde los primeros meses. En ese mismo orden se vienen pagando hasta el último mes, hasta la fecha actual. Pero si usted dice que le quedaron los últimos 4 meses y le pagaron retroactivo, lo más seguro es que ese retroactivo se haya incluido allí
en esa resolución y usted no se haya dado cuenta. No obstante, en el caso hipotético que los mismos no se hayan incluido en la resolución, de antemano le decimos que si no han transcurrido 3 años, usted puede reclamar esas incapacidades, esos 4 meses de incapacidades. ¿Por qué razón? Don John Quintana, le decimos o dice el artículo 488-489 Código Sustantivo Laboral en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Dicen esos artículos que las prestaciones o las creencias laborales prescriben en 3 años, contados a partir del momento en que se hicieron exigibles 3 años. Y esos 3 años para reclamar pueden prorrogarse por 3 años más, siempre y cuando la persona presente una reclamación. Puede ser el mismo día en que están cumpliéndose los 3 primeros años, usted presenta un escrito reclamando que le paguen esos 4 meses de incapacidad, en el caso pues que usted nos consulta, y automáticamente se extiende por 3 años más por una sola vez. Es decir, que el término de prescripción de las acreencias laborales puede ser máximo durante 6 años, máximo 6 años, dependiendo de las circunstancias en que se exijan. Ahora bien, si usted hoy tiene 2 años y medio en que salió la resolución, no le pagaron, usted puede mañana correr a Colpensiones y radicar, mire, solicito el pago de estas incapacidades porque no fueron incluidas en el retroactivo de la pensión por invalidez que me reconocieron hace 2 años y medio. Si usted hace eso mañana, automáticamente, a partir de mañana, interrumpe el término de prescripción y ya no le va a prescribir. Y si usted presenta la demanda durante esos 3 años siguientes al día de mañana, pues tampoco le va a prescribir y usted va a tener derecho a reclamar. Esa es una demanda, ya vamos a ir con Televidente en línea, esa es una demanda que la puede hacer usted por sí mismo porque es de mínima cuantía y no requiere actuar con abogado. De este proceso conocen los jueces municipales de pequeñas causas laborales que asumen casos o conocen casos de única cuantía laboral. Manejamos única o primera, en este caso es un proceso de única instancia. Gracias John Quintana por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Hermelio. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Su nombre cuál es, mi señor? Yo me llamo Pedro. Don Pedro, ¿de dónde nos llama, don Pedro? De Cali, doctor. De la ciudad de Cali, don Pedro. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, yo quiero hacerle una preguntita. Yo salí jubilado del municipio, de la alcaldía. Sí, señor. Y resulta que yo salí en el 2008. Yo salí con la ley de transición, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces a mí faltándome 3 años para cumplir los 60 por haber salido con ley de transición, me dividieron la pensión de Colpensiones y el municipio, o sea que una parte me paga el municipio y otra parte me paga Colpensiones. Correcto, hasta que Colpensiones asumiera la totalidad de la pensión. Sí, eso. Entonces la pregunta mía es, ¿yo por Colpensiones puedo reclamar el 12% para mi compañera? Es decir, usted estaba en transición, le reconocen una pensión de jubilación. Recordemos para todos que la pensión de jubilación es una pensión convencional. Sí. Porque es la que se ponían de acuerdo en otros tiempos los trabajadores a través de su sindicato y el empleador. Sí, doctor, sí. ¿Usted a los 57 años lo pensiona su empresa? No, yo salí pensionado con los 50. Con 50 años, correcto. Con 50 años, con la ley de, como usted dice, de convención. Perfecto. Pero a los 57 me dividen la pensión, o sea, me da una parte el municipio y otra parte me paga Colpensiones. ¿Cuándo cumplió usted los 60 años, don Pedro? En este año, ahora en marzo, este año pasado, en este año que usted ahora cumplió los 60 ahorita en marzo. Sí. Perfecto, entonces vamos a mirar, porque si usted cumplió
los 60 años en marzo, ahorita apenas cumplió 60 años. Sí. Bueno, usted no alcanzó transición y ya le vamos a indicar. Su pregunta es si al trasladarse ya totalmente a Colpensiones, como asumo, hoy le está pagando Colpensiones el 100% de su pensión. No, es decir, el Colpensión me paga una parte y municipio me paga otra parte. Correcto. ¿Todavía están en la pensión compartida? Eso, tengo compartida, sí. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa con su situación, don Pedro. La pregunta suya es si usted puede reclamar el incremento por haber cumplido 60 años ahorita en marzo. ¿Esa es su pregunta? Sí, o sea que si tengo derecho al 14% por parte de Colpensiones para mi compañera. Bueno, vamos a responderle entonces a don Pedro. Es una pregunta bastante interesante, puede colgar la línea, tomar papel y lápiz, atenta nota. Lo que tiene en este momentico don Pedro es una pensión compartida entre su empresa en Cali y Colpensiones. ¿Por qué una pensión compartida? Uno, porque él ya lo dijo, se pensionó por jubilación. Es una pensión de jubilación. Para los que llegan al espacio o que no habían escuchado antes, hay una diferencia entre la pensión de vejez, que es la que reina hoy, y la pensión de jubilación. La pensión de jubilación se adquiría por tiempos laborados, no por edad. Es decir, en el pasado, una persona estaba jubilado y no estaba viejo, porque podían pensionarlo a los 40, 45, 50 años, dependiendo de lo que se hubiese pactado en esa convención colectiva. Por eso siempre se hablaba de pensión de jubilación y no pensión de vejez, porque a pesar de estar pensionado, no estaba viejo. Tenía 40 años, estaba pensionado, pero no era viejo, tiene 40 añitos. Ese tipo de pensiones ya desapareció totalmente de allí, de la norma, porque con el acto legislativo 01 del año 2005, el presidente Álvaro Uribe Vélez de la época, con ese acto legislativo, prohibió totalmente las condiciones pensionales distintas a las que se establece en la ley. Es decir, le dijo, no más pensión de jubilación. Es decir, que a todos los midieron o los igualaron por lo bajo, no por lo alto. En vez de decir que todo el mundo debiera pensionarse por jubilación, dijo, nadie más se pensiona por jubilación, sino que todo el mundo se va a pensionar por vejez, por invalidez, por sobrevivencia y las otras modalidades que están allí, menos por jubilación. Entonces, aclaramos esta parte. Cuando entra en vigencia la Ley 100, 1 de abril del año de 1994, a partir de ese día, todos los trabajadores tienen la opción de vincularse al sector del régimen de prima media con prestación definida o al régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, a los trabajadores de las entidades del Estado, del sector regional, departamental o institucional, se les manifestó que hasta el día 30 de junio de 1995, luego, como la responsabilidad de la pensión estaba en las propias entidades del Estado, se les dijo, ojo, hasta el 30 de junio de 1995, artículo 151, ley 100, artículo 151, ley 100, le dijeron a los empleadores del sector público o del Estado, deben trasladar a sus trabajadores a Colpensiones a más tardar 30 de junio de 1995. Si contamos 95 hasta esta época, pues hombre, hace ya 23 años, 1995 a 2018. ¿Qué pasó entonces con esto? En Cali, cuando cumple los 50 años el amigo Pedro, le reconoce la pensión, pero al mismo tiempo lo vincula a Colpensiones. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Trasladándole la responsabilidad a Colpensiones, pero Colpensiones no la asume en un 100% porque las semanas que tiene cotizada don Pedro en Colpensiones aún no son suficientes para que le reconozcan la pensión. Sin embargo, él sigue pagando, hay una pensión compartida y me dice, hasta hoy la pensión está compartida. Nos pregunta, en ese caso,
sí tiene derecho al incremento pensional por cónyuge, compañera o compañero permanente, como lo estableció el artículo 21 del decreto 758 del año de 1990. La pregunta es, ¿hay derecho o no hay derecho? Pues le respondemos al amigo Pedro que no tiene derecho a esa prestación. ¿Por qué razón? Porque si en el año de 1994, 1 de abril, él aún no tenía 40 años, 1 de abril del 94, es decir, que no estaba en transición por edad, no estaba en transición por edad, pero es posible que hubiese estado a 1 de abril en transición por tiempos, y para estar en transición por tiempo debía tener 15 años aportados al sistema. Hoy tiene 60 años, nos devolvemos al año 1994, es decir, hace ya 24 años que entró en vigencia la Ley 100, le restamos eso, el señor Pedro tendría en ese momentico 36 años tenía en ese momento. Esos 36 años no le permitían estar en transición por edad, porque para esa época se requerían tener 40 años si era hombre o 35 años si era mujer. No estaba en transición por edad, pero es posible que en esa época haya estado en transición por tiempos, si tenía 15 años aportado al sistema. Usted tuvo transición, como usted lo anotó, es posible. Pero esa transición, don Pedro, hemos hecho algunos programas y hemos también, por supuesto, enfatizado en que la transición, que era indefinida, pasó a tener unos tiempos de caducidad o de terminación de la misma. Y esos tiempos fue con el mismo acto legislativo 01 del año 2005, del mismo presidente que citamos ahorita, el señor Álvaro Uribe Vélez. Porque con ese acto legislativo, hemos repetido, simplemente se le terminó la opción a la gente de escasos recursos de pensionarse de forma medio adecuada, porque con ese acto legislativo lo que hizo fue enriquecer más a los fondos de pensiones en detrimento de generar más pobreza en los pensionados. Acto legislativo 01 del año 2005. Entonces, como el amigo Pedro estaba en transición por tiempos cotizados a 1 de abril del 94, conforme al artículo 36 de la Ley 100, tenía esa transición y de momento era indefinida. Pero el acto legislativo dijo, ojo, esta transición se acaba en el 2010. Si en el 2010 usted no ha estructurado su derecho, ahí se le acabó. Sin embargo, el mismo acto legislativo indicó que si la persona a 25 de julio del 2005, si usted en esa época, en ese día, 25 de julio del 2005, tenía 750 semanas cotizadas, la transición no iba a desaparecer a 31 de julio del 2010, sino 31 de diciembre del año 2014. La norma dijo 2014, la Corte lo interpretó que iba hasta el 31 de diciembre del año 2014. Hasta allí tenían todas las personas para pensionarse por transición, es decir, quien no cumplió los requisitos antes del 31 de diciembre o a más tardar 31 de diciembre del 2014, no podía alegar al otro día, 1 de enero del año 2015, transición. Y ese es el caso del amigo Pedro, que si bien es cierto en abril del 94 tenía transición, esa transición se le evaporó totalmente desde el 31 de diciembre del año 2014. En consecuencia, no hay lugar a que el señor Pedro reclame ante el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, un incremento pensional por cónyuge, compañera o compañero permanente. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la transición no le permitió estructurar ese derecho. Su transición acabó el 31 de diciembre del 2014. Está muy sardino. Para los fondos de pensiones, usted aún es muy sardino. 60 añitos ajustó ahorita en marzo, debió ajustar 60 años 31 de diciembre del 2014. Si no fue en ese día, no hay nada que hacer, don Pedro. ¿Qué toca hacer? Seguir viviendo de esa pensión que día a día se está reduciendo, conforme al artículo 14. Porque el artículo 14 de la Ley 100 indica que las pensiones se están, ojo, reajustando año tras año conforme
al IPC, índice de precios al consumidor. Es decir, con base en esa inflación se está aumentando la pensión, con base en la inflación, no con base en el salario mínimo. Hay una diferencia. Artículo 14. La pensión se reajusta con base en la inflación, el salario mínimo le dan inflación, más le dan unos punticos. Es decir, que las pensiones frente al salario mínimo está poco a poco decreciendo. Usted, que fue trabajador de Encali, se da cuenta después de pensionarse que era mucho lo que usted recibía con respecto a lo que le reconocían como pensión. Usted fue un privilegiado, don Pedro, porque se pensionó con jubilación por convención colectiva de trabajo. Hoy, muy poca gente o casi nadie tiene la opción de pensionarse con convención colectiva de trabajo. Y uno dice, ¿y cuál es la diferencia? Claro, la convención colectiva permite que las personas afiliadas se pensionen en unas mejores condiciones, no solamente con una menor edad, sino que adicionalmente con otros elementos, con otras prerrogativas que no genera la pensión hoy en términos generales regulada por la Ley 100 del año de 1993. Con esto, lamento mucho decirle al amigo Pedro que así cumpla dentro de 2 años los 62, usted va a terminar pensionado, no con ley, no con decreto 758, no con ley 33 del 85, no con acto legislativo, sino con la ley 797 del año 2003, con ley 797 del 2003, que exige 1.300 semanas y 62 años. Esa es la razón por la cual Colpensiones aún no lo ha pensionado a usted o no ha asumido el 100% de la pensión. Asume Colpensiones el 100% de la pensión que hoy es compartida con su empleador en Cali. Lo va a asumir Colpensiones cuando usted cumpla 62 añitos, porque a usted le aplican ley 797. Semanas, todas las que quiera. Ya está pasado de semanas, pero le faltan añitos. La única buena noticia para usted es de que el hecho de que se traslada a Colpensiones con 797, a usted le van a conservar el porcentaje del IBL que le dieron en su primera pensión. No se lo van a reducir, como sucede a las personas que se están pensionando después de la vigencia de la ley 797 del año 2003. Con esa explicación queremos precisarle pues al amigo Pedro y a otra cantidad de personas que, si bien es cierto, no se han comunicado con nosotros, pueden estar en situación similar a la del amigo Pedro. Y esta explicación no es únicamente para Pedro, es para todos los que están en esa misma circunstancia. Hay que conocer y no ponerse a hacer cuentas en el aire pensando que le van a dar un pequeño incremento. Si usted es trabajador de Encali o cualquier otra entidad, se pensionó por jubilación, pero estaba en transición y lo conservó, no hay problema. Podemos reclamarle ante Colpensiones siempre y cuando usted haya estructurado su derecho antes del año 2014, esto es, antes del 31 de diciembre del 2014. Si estructuró las condiciones para pensionarse después del 31 de diciembre del 2014, no se vaya a dejar engañar si el abogado le dice es que le voy a reclamar el incremento pensional por cónyuge, compañera, compañero permanente del 14% o de un 7% por cada hijo en edad escolar, como le establece el artículo 21 del decreto tantas veces citado en el día de hoy. Con eso pues damos por explicado y terminado el tema que nos consulta el amigo Pedro. Ya le dijimos, lo lamentamos y esperemos que lo extienda, lo socialice con los otros amigos que pueden reclamar incremento si se pensionaron antes o estructuraron el derecho antes del 31 de diciembre del año 2014. Ya en las postrimerías del espacio retomamos el tema, el decreto 2616 del año 2013, decreto 2616 del año 2013, con el cual se busca ampliar la vinculación de los trabajadores al sistema de seguridad social en pensiones.
Y es lo que se denomina trabajo a tiempo parcial, término inferior a un mes. Trabajo a tiempo parcial. Pues bien, este decreto lo que busca es que todas las personas que trabajan por días y reciben un ingreso inferior a un mínimo mensual, es decir, sumado esos días que trabaja un día en un lado, otro día en otro lado, en el mes no suman un salario mínimo. Para ellos va este decreto, el decreto 2616 de noviembre del 2013, que indica que si usted, señor empleador, o usted trabajador que me está escuchando, va a trabajar en cualquier empresa, a cualquier casa de familia, donde usted vaya, y así vive usted todas las semanas del mes, trabajando un día donde Pepita Martínez, otro donde Coroncoro, otro donde José, usted tiene derecho a que cada uno de esos empleadores, ojo, por lo menos a la semana, le coticen una semanita. Si usted trabajó un día, deben cotizarle una semana. Con un día que usted trabaje, deben cotizarle una semana. ¿Por qué razón? Porque hoy en día el empleador se está ahorrando no solamente las prestaciones sociales como cesantía, entidad de cesantía, vacaciones, prima, sino que se ahorra la seguridad social. Cuando contrata a esas personas que por un día que le vayan a planchar o que le vayan a limpiar el hogar o que vayan a cocinar, cualquiera de esas modalidades, o que lo contrató un día para que vaya a pegar ladrillos, esa persona tiene derecho a que por ese día de trabajo el empleador le cotice una semana. Por un día le cotizan una semana. Ojo, no significa que si trabajó 7 días a la semana deben cotizarle 7 semanas. No, la norma es clara cuando dice que si usted trabaja con un mismo empleador de 1 a 7 días en la semana, deben cotizarle por lo menos una semana en pensiones. El empleador en esa circunstancia no está obligado a afiliarlo a la seguridad social en salud, porque esa persona se presume recibe el servicio de salud por parte del Estado. Así lo establece el decreto que estamos comentando, 2616 del año 2013. Pero si esa persona está trabajando con alguien, además de vincularlo al sistema de seguridad social en pensiones, también ese trabajador de un día a la semana tiene derecho a que lo vinculen a una administradora de riesgos laborales. Esta institución es igual o quizás más importante que la de pensión, que la de salud, porque son los riesgos que se pueden generar en el trabajo, y si no tiene una administradora de riesgos laborales, pues usted está en peligro y su empleador también está en peligro. ¿Por qué razón? Porque si Dios no lo quiera, un accidente, una enfermedad de origen laboral, no la va a asumir la EPS, no la va a asumir el fondo de pensiones, debe asumirla la administradora de riesgos laborales. Y si usted no tiene riesgos laborales y está trabajando para un tercero que lo contrató por un día, y a usted le llega a suceder algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad, ese empleador, si no lo tiene afiliado, debe asumir. Pero si su empleador es de aquellos que su plante son 50.000 pesos, tienen 3 teléfonos 1100 y los recargan con 25.000, con 30.000 pesos y ponen 3 niñas minutos a 100 y creen que esa persona puede garantizarles una pensión, están equivocados. Esa pensión no tiene ni siquiera local, no paga impuestos, no tributa, no le va a pagar a usted seguridad social. Por eso, dice el refrán, es más importante la seguridad que la policía. Y en este caso, ese adagio aplica perfectamente. Es mejor buscar que el empleador lo afilie a una institución de las que la ley ha considerado son las idóneas, las facultadas para poder garantizar las prestaciones que demanda a veces la gente del sistema de seguridad social. Por eso, el hecho de que en la ley se consagre la obligación del empleador que no afilió de asumir las prestaciones, eso no es ninguna garantía. Y no es garantía porque el trabajador no me da a mí estabilidad en materia financiera. Estamos en un mundo globalizado, donde los empleadores, algunos sobreviven y no alcanzan a pagarle el salario y prestaciones a sus trabajadores activos. Menos va a suceder con una persona que ya trabajó con él y que se accidentó y quedó
con pérdida de capacidad laboral de un 50 o más por ciento y merece reconocimiento una pensión, pero como no tenía ARL y el origen de las patologías era laboral, entonces no hay absolutamente nada que hacer al respecto. Por eso, para cerrar ya el programa, te recordamos pues a todos que es muy importante que su empleador, así usted trabaje un día a la semana, lo vincule al sistema de seguridad social, garantizándole por ese día de trabajo, debe garantizarle una semana. Si trabajó de 1 a 7 días en la semana con ese empleador, él debe afiliarle por lo menos una semana al sistema pensional. Esto pues, para que lo tengan claro, debe aplicarle también por un mes al riesgo laboral e igualmente a la caja de compensación familiar. Bien, esto ha sido todo por hoy, porque ya nos dijeron por el interno que el tiempo se nos ha acabado y le damos la bienvenida a otros programadores del Canal C. No se olvide, este programa está ahí en la nube, en las redes sociales, en YouTube, Tablero Jurídico, lo consigues allí. Si no lo puedes ver en directo, todos nuestros programas están grabados allí, en YouTube. Digitas Tablero Jurídico y consigues los programas que no hayas observado, porque es necesario que se socialicen y que la gente aprenda con nosotros. Igualmente, el programa se repite de 11 de la noche, al que no lo puede ver en vivo y en directo. A todos ustedes le agradecemos haber sintonizado el canal 112 de Encali TV, 12 de Global Televisión, y los invitamos para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. Una feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.